Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta reseña de una de las películas que he visto este año más interesantes y tal vez una película que los vaya a cautivar un poco, una película canadiense que se estrenó este año. Entonces vamos a hablar un poco de Come True y qué me pareció. Empecemos. Sarah? Sarah? Sarah! Come True es una película de ciencia ficción terror escrita y dirigida por Anthony Scott Burns. Es un director y la película es canadiense. La película fue mundialmente estrenada en el año pasado, en el 2020, en Canadá, en el Festival de Cine de Fantasía del 2020, más exactamente en agosto. Se estrenó en Canadá, pero posteriormente este año, en el 12 de marzo, se vino a estrenar en plataformas VOD y en algunos cinemas que se estrenaron en Estados Unidos se pudo ver esta película. Es una película que nos cuenta la historia de Sarah, una adolescente que se escapa de su familia y esto le ocasiona algunos problemas con el sueño, mismos que la llevan a ir a unos científicos que analizan todos estos trastornos del sueño. Y estos exámenes que le hacen a Sara se convierten como en un acercamiento a sus pesadillas y prácticamente todo el proceso de estudio y de análisis de estas imágenes que ella ve en sus sueños se convierten en una pesadilla tanto para los científicos como para Sara. Este examen y esta película nos recuerda lo aterrador que puede ser la mente humana, sobre todo cuando está soñando y cuando está en su parte inconsciente. Es una película dirigida por Anthony Scott, como les decía, es un director canadiense. Al ser canadiense ya podemos prever un poco de su estilo. Hoy en día el terror canadiense ya tiene un estilo bastante marcado, ya los tropos de estos subgéneros que se inventan los canadienses o el estilo de narración que tienen los canadienses es bastante ya conocido. A este director lo podemos ver un poco en películas como Holidays. Anthony Scott dirigió un segmento de Holidays. Recordemos que Holidays es una película que está dividida en varias partes y él participó en una de estas. Holidays es una película que tiene muy arraigado el estilo de Black Mirror, la serie de Black Mirror, y creo que se nota muchísimo el estilo canadiense y este estilo de esta serie en la película Come True. Creo que también el director Anthony Scott tiene una película que se llama Our House. También podemos ver un poco de su trabajo como escritor y como director en esta película. Es un poco minimalista, un poco moderno y sobre todo tirando hacia la sofisticación de los elementos que se deben tener en una película de terror. You okay? I'm good. Really? Really. You'll be okay to attend for the full 2-month period? Yes. So we really just show up and sleep. We just need you lying there in REM. REM. The stage of sleep where we dream the most vividly. Come True es una película que desde la primera escena logra su cometido y es atraernos hacia una historia onírica y de bastante suspenso. Es un filme que tiene un tono bastante depresivo, oscuro y depresivo, que con un filtro frío, que es el que últimamente se han estado usando en las películas de terror, logra complementar muy bien su estética y prácticamente cumple con los estándares de calidad de una buena película en cuanto a estéticamente. Es una película lo suficientemente minimalista. Al inicio de la película no podemos escuchar nada de banda sonora y esto la hace un poco más intrigante, un poco nos mete más en la historia, pero ya después podemos como escuchar un poco de la banda sonora y de todos estos elementos que el director escogió para la historia. Sin embargo, es una película muy minimalista. Esto le permite centrarse en una trama que al parecer es fácil de entender, pero tiene un final que definitivamente nos deja perdidos y deja a la audiencia como con muchas preguntas. Una de las cosas que más me gustaron de esta película es cómo el director nos muestra el estilo de las pesadillas que tiene Sara. Es un estilo muy cercano al artista Alfred Cohen, que recordemos él tiene un estilo bastante oscuro, bastante de terror.
Creo que las pesadillas que tiene Sara tienen un acercamiento muy hacia este artista. Y además las pesadillas que tiene Sara son el eje central de la película y prácticamente es un dato importante para descifrar la trama y para descifrar qué es lo que nos quieren contar al final. También me gustó cómo los científicos, como Jeremy y todo su equipo de científicos ven las pesadillas de Sara. Esto mezclando aparatos de tecnología moderna que parecen modernos con lo vintage, con pantallas vintage. Entonces esto le permite como tener un plus de terror a la película y mostrarnos imágenes distorsionadas que normalmente vemos en películas como falsos documentales o como grabaciones de alguna cámara de seguridad. En este caso las grabaciones son simples y creo que nos logra enfocar muy bien a las pesadillas que tiene Sara. How many of us are in the study? I can't tell you that. What are you studying? I can't tell you that either. Are we ready? La película está dividida en 4 partes o en 4 capítulos, muy al estilo Tarantino, cuya trama se centra en las pesadillas que tiene Sara. Y estas pesadillas las usa para generar unas elipsis en cuanto a la historia y avanzar dentro de la historia. Sería muy aburrido ver el día a día de Sara y usa las pesadillas para saltar en el tiempo y lograr contarnos la historia muy resumidamente. Es una película bien estructurada, pero con algunos vacíos argumentales. Le permite a la película avanzar y dejar dudando al espectador, pero no es una película autoconclusiva. Podemos ver en esta película que está 100% influenciada por el escritor Philip K. Dick. Es un escritor de ciencia ficción que es bastante conocido por su novela Ubik. Mismo director citó al escritor dentro de una de las escenas donde Jeremy le recomienda un libro a Sara en la biblioteca, y esto lo podemos ver muy bien en la película, que está fuertemente influenciado por este director que normalmente no tiende a concluir las tramas y tiende a dejar muchísimos vacíos para que el espectador llene esos vacíos con sus suposiciones. Philip K. Dick es un escritor que destaca por su habilidad para crear historias de ciencia ficción bastante arraigadas en la complejidad y que son difíciles de concluir. Este director toma de este escritor el estilo un poco de generar múltiples universos. En la película no se ve muy bien, pero deja muy en claro que algo no está bien con Sara, algo no está bien con lo que está pasando. Y en la parte final creo que nos deja bastantes dudas y podemos hacer un análisis completo de la película, pero esta es una reseña sin spoilers, porque quiero que la vean y quiero que me cuenten más o menos qué es lo que piensan de esta película o qué es lo que piensan de su final. Stage 1. The eyes close. A reduction in activity between wakefulness. Stage 2. The slowing of the heart rate. Their bodies are preparing them for deep sleep. What were those pictures Anita showed me this morning? I can't tell you that. Al ser una película que no se autoconcluye, entra en la categoría que a muchas personas no les gusta, películas que no llegan a nada o que llegan a un punto que no esperaban. Son películas despreciables por algunas personas justamente por eso, porque nos encanta ver que la trama cierre completamente sin ningunos vacíos, o que no, si nos va a dejar pensando pues que la trama se haya cerrado. Esta película definitivamente no es eso. Para las personas que no les gustan las películas inconclusas o las películas que lo dejan a uno pensando, pues a esta película no les va a gustar. Es una película que pone a pensar a la audiencia con un final bastante lisérgico. Se atreve a adentrarse en temas complejos como lo es la psicología de una persona o el subconsciente de una persona soñando. Pero creo que entendiendo la referencia clara del escritor y el estilo que tiene ya este director muy bien marcado, podemos concluir que la película sucede en diferentes realidades. Un pequeño spoiler para que entiendan un poco mejor el final.
Finalmente es una película bien actuada, visualmente interesante, la trama también es muy interesante. Come True nos recuerda que el subconsciente de una persona dormido puede ser un terreno bastante interesante para el género del terror, alejándonos un poco de las historias paranormales a lo Stephen King, ya clichésudas y predecibles. Podemos ver un poco de evolución en el género del terror en esta película y cómo se explora diferentes temas ya totalmente diferentes a lo que ya hemos visto antes. Si usted es una persona que les gusta ver películas autoconclusivas y que explica todo, esta no es la película. Esta no es una película apta para personas que les gusta todo desmenuzado y de una u otra forma quieren ver una película redonda. Es una película que deja abiertas muchas preguntas y muchas dudas de sí misma. De hecho, la película duda de sí misma, que hay algunos personajes que creo que se pudieron haber explotado mejor, pero al ver la película creo que planta muchas dudas, dudas que tiene la misma película, porque de hecho los científicos no saben qué rayos está pasando. Nada, es una película para que se pongan a dudar de qué es lo que vieron y cuál era el trasfondo de esta película. I don't want to do this anymore. Now we wait. We'll either be hailed or crucified based on our treatment of this breakthrough. What's happening? This is exactly what he's been waiting for. Don't you ever feel like you're seeing something that you're not supposed to? Wake up. En la categoría que a muchas personas no les gusta, películas que no llegan a nada o que llegan a un punto que no esperaban. Son películas despreciables por algunas personas justamente por eso, porque nos encanta ver que la trama cierre completamente sin ningunos vacíos o que no, si nos va a dejar pensando pues que la trama se haya cerrado. Esta película definitivamente no es eso. Para las personas que no les gustan las películas inconclusas o las películas que lo dejan a uno pensando, pues a esta película no les va a gustar. Es una película que pone a pensar a la audiencia con un final bastante lisérgico. Se atreve a adentrarse en temas complejos como lo es la psicología de una persona o el subconsciente de una persona soñando. Pero creo que entendiendo la referencia clara del escritor y el estilo que tiene ya este director muy bien marcado, podemos concluir que la película sucede en diferentes realidades. Un pequeño spoiler, para que entiendan un poco mejor el final. Finalmente es una película bien actuada, visualmente interesante, la trama también es muy interesante. Come True nos recuerda que el subconsciente de una persona dormido puede ser un terreno bastante interesante para el género del terror, alejándonos un poco de las historias paranormales a lo Stephen King, ya clichésudas y predecibles. Podemos ver un poco de evolución en el género del terror en esta película y cómo se explora diferentes temas ya totalmente diferentes a lo que ya hemos visto antes. Si usted es una persona que les gusta ver películas autoconclusivas y que explica todo, esta no es la película. Esta no es una película apta para personas que les gusta todo desmenuzado y de una u otra forma quieren ver una película redonda. Es una película que deja abiertas muchas preguntas y muchas dudas de sí misma. De hecho, la película duda de sí misma, que hay algunos personajes que creo que se pudieron haber explotado mejor, pero al ver la película creo que planta muchas dudas, dudas que tiene la misma película, porque de hecho los científicos no saben qué rayos está pasando. Nada, es una película para que se pongan a dudar de qué es lo que vieron y cuál era el trasfondo de esta película. Les recomiendo mucho esta película, tal vez sea una de las más interesantes que haya visto hasta el momento de este año. Y pues nada, déjenme allá abajo en los comentarios qué tal les pareció la película, si quieren que haga un análisis más a detalle de esta, ya que se basa muchísimo en el libro Ubik.
Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el terror, compártales este canal, compártales este video. Sé que les va a gustar muchísimo la película y sé que les va a gustar muchísimo el contenido de este canal. No siendo más, nos vemos en un próximo video con tal vez otra reseña. Y muchas gracias por ver este video, por suscribirse y por compartir. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en la oscuridad.